una historia del apóstol Pablo, parte de una experiencia un poco turbia en la que él se encontraba. Dice la palabra del Señor, narra allí en capítulos anteriores de que él había estado presentándose o lo habían hecho presentar frente a diferentes reyes gobernantes para que pudiera él defender su fe, porque lo querían meter preso, lo querían condenar por predicar el evangelio. Y luego de varios momentos en los cuales tuvo que defender su fe, tuvo que presentarse ante Agripa y también ante Félix y ante Festo y diferentes gobernantes allí, lo acusaban de desorden público. Eso me recuerda en estos tiempos a esa idea de que hay circunstancias o hay personas que de alguna manera generan el desorden público. El apóstol Pablo, cada vez que llegaba a un pueblo a predicar el evangelio, se hacía un alboroto. Los milagros, las multitudes persiguiéndolo, generaba todo este caos, y había un grupo de personas, no era un caos, era una bendición de Dios, pero toda esta circunstancia generaba que un grupo de personas se levantaran en contra de él y lo acusaran, bueno, de desorden público. Además lo acusaban de estar enseñando una doctrina rara, una doctrina un poco extraña. Y en el capítulo 27 vemos que al apóstol Pablo lo van a mandar a Roma. Yo he enseñado varias veces y hemos compartido de que en aquellos tiempos quien gobernaba los diferentes países de aquella zona bíblica era el Imperio Romano. Y bueno, en Israel habían gobernantes establecidos por Roma, que eran los que llevaban a cabo allí las leyes civiles, los juicios y todo esto, pero realmente Israel no se encontraba en una independencia, no vivía en independencia, vivía bajo el dominio de los romanos. Y como Pablo había sido, bueno, llevado ante diferentes gobernantes, y algunos de ellos no veían los motivos, las razones por las cuales este hombre tuviera que ser preso o condenado. Sencillamente, bueno, está enseñando algo. Había un rey que dijo, o sea, sinceramente no me parece que a este hombre lo tengamos que condenar, pero había tanta insistencia de un grupo de personas que quería ver al apóstol Pablo, bueno, preso, quería ver cómo, o querían generar que el apóstol Pablo dejara de predicar la palabra. Y entre toda esta tramoya, digo yo, porque eso lo mandaban para un lado, para otro, lo metían preso, lo sacaban, lo entrevistaban y todas estas cosas, deciden enviarlo a Roma, que era donde se encontraba el emperador, digamos la autoridad máxima del Imperio Romano, para que pudiera llevar a juicio al apóstol Pablo. Y quiero que leamos el versículo 9 en adelante. Dice la palabra en Hechos 27, versículo 9: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo advirtió. Quiero que sepan que Pablo, en esta historia que vamos a leer, Pablo es un preso. Pablo no es un civil más, es una persona que iba a ser llevada a Roma, y él les advirtió, les dijo: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, que era como el encargado de llevar a Pablo y a un grupo de presos, llevarlos a Roma, el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Es decir, que no le prestó atención a lo que Pablo le estaba anunciando. Era posible, le dice Pablo, veo que nuestro viaje va a ser desastroso. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos un buen consejo, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces no prestamos atención, sino que le hacemos caso a otros consejos. Creo que el centurión se encontraba entre el consejo de Pablo de decirle: miren, no me parece que sea un buen momento para navegar, para que agarremos mar, porque veo que va a haber perjuicio para el barco, para la carga y también para nuestras vidas. Pero el centurión, también aconsejado por el timonel y el dueño del barco, tomaron la decisión de emprender aquel viaje. Amigo, atender a los buenos consejos nos puede librar de muchos males. Dígame a eso. Atender a los buenos consejos. Pablo no era un navegante experto, pero creo que algún conocimiento debía tener, porque era un hombre que había viajado mucho en barco, había visitado diferentes lugares, diferentes regiones, y muy seguramente tenía algo de experiencia en el tema de la navegación marítima. Quizás no tanta como el dueño de los barcos o como el timonel, pero él trata de dar un consejo que es ignorado. Y muchas veces nosotros, cuando escuchamos un buen consejo, no atendemos a ese consejo y no nos damos cuenta que
creo que debe haber un discernimiento de saber qué consejo nosotros escuchamos, porque nos podemos librar de muchos males. Y continúa la historia. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noreste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. No sabemos quizás tanto de la navegación, de lo que es una navegación, pero dice la palabra allí que hubo como un viento suave que les llevó a pensar a ellos que podían navegar. Y ese viento suave muchas veces son esas cosas que a nosotros nos hacen creer que vamos por el camino correcto. Muchas veces nosotros tenemos experiencias en nuestras vidas que decimos, yo creo que esto es de Dios, decimos así, porque las cosas se están dando y no necesariamente sea de Dios, sino que hay vientos suaves que muchas veces son el anzuelo para creer que vamos por buen camino. Y no nos damos cuenta que vamos rumbo a lo que Pablo les decía, prejuicio. Creo que la navegación va a generar daño al barco, va a generar daño a la carga, puede hacernos daño a nosotros, a la vida de nosotros. Pero dice el versículo 13 que un viento suave del sur sopló y los que estaban en el barco dijeron, este viento es favorable. Y quiero motivarte o quiero exhortarte a que no te dejes llevar o no nos dejemos llevar nosotros de ciertas circunstancias que aparentemente son de bendición o aparentemente nos están llevando por buen camino, cuando muchas veces son caminos de muerte, como lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Eso lo dice la palabra. Hay cosas que a nosotros nos parecen que van a tener un final feliz, pero muy posiblemente creo que necesitamos discernimiento de espíritu para entender y saber qué circunstancias en nuestras vidas son anzuelos, son vientos suaves para creer que vamos por buen camino, pero no vamos por buen camino. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Esta persona, Pablo anunció, había un tiempo malo, un tiempo no apto para navegar en barcos, pero no le prestaron atención a Pablo, quizás porque era un preso, por la razón que sea, y ellos tomaron la decisión de emprender un viaje muy peligroso, un viaje marítimo muy peligroso. Pero en medio de aquel peligro, de aquel invierno y de todas estas cosas, dice la palabra que hubo un viento suave y ellos creyeron. Hermano, mucho cuidado con esos vientos suaves que se presentan en sus vidas. Muchos esposos, esposas que se han visto, han caído, o se han visto en la tentación de serles infiel a sus parejas. El viento suave es creer que la persona con la que le van a hacer infiel a sus parejas es mejor que la que tienen ahorita. Y les hacen creer que los tratan mejor. Y muchos hijos creen que siendo libres de sus padres, no estando bajo la autoridad de sus padres, les va a ir mejor. Y no necesariamente, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. No todas las cosas que nosotros creemos que van a ser mejor para nuestras vidas son mejor. Dice la palabra que poco después de ese viento suave, versículo 14, poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. Luego de un momento en el que parecía que todo iba bien, de que iban a llegar a su destino de forma exitosa, dice la palabra que un viento huracanado vino sobre ellos, llamado nordeste. Nordeste es el nombre de aquel viento huracanado. Creo que la Reina Valera, quien tiene Reina Valera lo está leyendo, creo que Euroclidón, sí. Lo que significa esto es un viento fuerte del este. Ese es el significado de ese nombre. No estaban muy creativos los que le pusieron el nombre a ese viento, a ese huracán, un viento huracanado, dice la palabra del Señor. El significado en griego es un viento del este, un viento que azotó contra aquel lugar. Dice la palabra que venía desde una isla, desde la isla. Y ese viento huracanado, querido hermano, amigo, representa todas aquellas circunstancias que en nuestras vidas nos atacan de forma muy violenta con el propósito de destruirnos, de menguar nuestra fe. Creo que muchas veces todos, cada uno de nosotros hemos pasado por circunstancias en nuestras vidas que tratan de golpearnos, tratan de hacernos daño. Muchas veces
No sé si has tenido la experiencia de que tienes en tu corazón el deseo de caminar en fe, de ser obediente al Señor, de servirle con pasión. Y a veces hay vientos huracanados que se levantan en tu contra y tratan de desanimarte, tratan de detenerte, tratan de derrotarte, tratan de que tú no puedas navegar, de que no puedas llegar. Y en este caso, y quiero hacer la analogía, en este caso se está refiriendo claramente a un proceso de navegación marítima. Pero en la vida cristiana muchas veces yo he visto personas en los cuales viene una enfermedad, y la enfermedad es como ese viento huracanado que trata de detenerle. O para algunos ese viento huracanado puede ser un problema financiero que muchas veces les oprime, les trata de detener aquel barco, aquella navegación. Para algunos son problemas en el hogar, para algunos son problemas del país. Yo he visto personas que se sienten muy abrumados por la situación en la que se puede encontrar su país, la situación política y económica. Y la palabra de Dios el día de hoy nos está enseñando por medio de este proceso de navegación que es posible, es muy posible que cuando nosotros tomamos la decisión de emprender algo en nuestras vidas, vengan circunstancias difíciles que quieran azotarnos. Muchas veces esos vientos, esas experiencias que tratan de derrotarnos, provienen de personas muy cercanas de nosotros. Tristemente, muchas veces nosotros nos desanimamos por el testimonio de muchos de los que forman parte de la iglesia. Eso pasa. Yo he escuchado personas decir, cónchale, o sea, estoy yendo a la iglesia y veo que ciertas personas tienen más tiempo en la iglesia que yo, y en lugar de ser de bendición, de apoyarme, veo actitudes en ellos que no son coherentes con la fe de ellos. Y esa experiencia muchas veces representa ese viento huracanado que viene en nuestra contra, tratando de detenernos y tratando de destruirnos. El versículo 15 dice que luego de que ese viento huracanado vino, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Muchas veces quedamos atrapados en medio de aquellas circunstancias. Y yo quiero decirte el día de hoy lo siguiente: cuando vienen estas experiencias en nuestras vidas, creo que uno de los errores más comunes que nosotros cometemos o nos dejamos allí atrapar de aquellas circunstancias es creer que no va a haber solución para esto. Dice la palabra que como el barco no podía hacerle frente a la tempestad, ellos se dejaron llevar a la deriva. Eso es un barco, y posiblemente marítimamente ellos no podían hacer mucho, porque si el barco, el viento es contrario, hay una tempestad, quizás no podían maniobrar el barco de la forma correcta para tratar de llegar al destino. Pero en nuestra vida cristiana y en nuestro andar, en nuestro día a día, creo que es un error dejarnos llevar a la deriva por las circunstancias y los problemas. Hay personas que andan tan abrumadas, tan sumergidas en el viento huracanado, en el problema, en las circunstancias, que andan a la deriva, andan como sin esperanza. Y el día de hoy yo quiero motivarte a tener esperanza de que sea cual sea la circunstancia que puedas estar pasando, como dice una canción, hay una salida. Y dice el versículo 16, mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. O sea, terrible. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. El versículo 18 dice que al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Los aparejos del barco eran todas aquellas, no sé si han visto barcos de dibujitos, que tienen como un mástil alto y unas sábanas gigantes que ayudaban en aquellos tiempos, eran las herramientas, pues, las partes del barco que ayudaban a maniobrar el barco de acuerdo al viento. Ellos trataban de mover esas velas y ellos se dirigían a diferentes lugares. Ellos arrancaron todo ese sistema que les permitía maniobrar el barco y lo tiraron al mar, tratando, bueno, de que este viento no les hiciera volcar el barco. Dice la palabra que con sus propias manos arrojaron al mar
los aparejos del barco. Ellos estaban literalmente, y quiero que sepas esto, literalmente ellos estaban desechando la posibilidad de maniobrar el barco. Eso era lo que ellos estaban haciendo al tirar al mar los aparejos del barco. Estaban dejándose a la deriva porque ellos creían que tener eso dentro del barco quizás le iba a generar la muerte. Y yo nuevamente recuerdo el primer versículo que leímos, los primeros 2 versículos, cuando Pablo les dijo, no naveguemos porque es muy posible que nos vaya mal y le vaya mal al barco y le vaya mal a la carga. Y se cumple lo que el apóstol Pablo había dicho, tuvieron que arrojar la carga por la borda y ahora estaban destruyendo parte del barco para tirarla al mar. En medio de la tormenta, desesperadamente muchos de nosotros buscamos nuestras propias soluciones, y quiero decirte que tus soluciones no siempre, o casi nunca voy a decir, nuestras soluciones casi nunca son las apropiadas para solucionar nuestros problemas. Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar una salida. Es muy lamentable ver, triste ver, como muchos de nosotros, en medio de diferentes circunstancias, en lugar de buscar aferrarnos a Cristo, buscar aferrarnos a nuestra fe, comenzamos a tomar decisiones que posiblemente puedan empeorar el problema. Dice el versículo 20, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Dice el Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Cuando pierdas toda esperanza, siempre será la mejor opción poner tu esperanza en Dios. Cuando pierdas toda esperanza, siempre será la mejor opción poner tu esperanza en Dios. Yo no sé qué experiencia puedes estar tú viviendo o hayas vivido en la que has perdido la esperanza. Puede ser en el hogar, puede ser en el tema de salud, puede ser en el tema económico, pero cuando pierdas la esperanza, como estas personas que estaban navegando, dice la palabra que pasaron muchos días sin que el sol apareciera ni las estrellas, o sea, era una tempestad bastante fuerte, y dice la palabra que la tempestad seguía azotándoles. Ellos perdieron al fin toda esperanza, pero el salmista cuando dice ¿qué esperanza me queda? Cuando parecía que se quedaba sin esperanza, dice la palabra que él ponía su esperanza en Cristo Jesús. Es la mejor opción poner tu esperanza en Cristo Jesús. Es la mejor opción, la mejor alternativa. Y no es que sea necesario pasar por la tempestad para ponerla, no, es que desde el principio deberíamos ponerlo, pero muchas veces nosotros, producto de nuestras malas decisiones, nos llevamos a esta experiencia de sentirnos atormentados, azotados, no vemos la luz al final del túnel, como decimos muchas veces. La tempestad nos azota, los problemas, las adversidades, y nosotros a veces caemos en ese estado en el que cayeron estos navegantes. Perdieron al fin toda esperanza de salvarse, y nunca, siempre que estemos vivos, por supuesto, nunca en Cristo Jesús nosotros podemos perder la esperanza de salvación. En Cristo siempre hay esperanza de salvación, sea cual sea la circunstancia en la que te encuentres, sea cual sea el viento huracanado que te esté azotando, sea cual sea el gigante que se haya levantado en tu contra, que quiere intimidarte. En Cristo siempre hay esperanza. Salmo 39:7, ¿qué esperanza me queda?, decía el escritor. Me quedé sin esperanza. ¿En quién pongo mi esperanza? ¿En los gobernantes políticos pongo mi esperanza? Que muchas veces he visto personas poniendo su esperanza en gobernantes políticos, en gobiernos. He visto personas poniendo su esperanza en medicina, en la ciencia. Personas poniendo su esperanza en sus negocios, en sus trabajos. Y el escritor dice, ¿qué esperanza me queda? En ti he puesto mi esperanza. Y en Cristo es que debemos poner nuestra esperanza. Porque si pones tu esperanza en tus negocios, es muy posible que al final del día te quedes sin esperanza, porque estos habían puesto su esperanza en su capacidad de maniobrar un barco, en sus estrategias. Bueno, tiremos la carga, tiremos las velas al mar, dejémonos andar a la deriva. Pusieron su esperanza en un viento suave que parecía que iba a permitirles a ellos navegar de forma exitosa. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en cosas pasajeras, esa esperanza va a fracasar.
Pero cuando ponemos la esperanza en Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, jamás seremos avergonzados. Versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todo y dijo lo siguiente: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Ese es el famoso te lo dije. Ese es el te lo dije. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos un te lo dije en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros tomamos la decisión de desobedecer o escuchamos un buen consejo y nos va mal porque ignoramos el consejo? Pablo les dijo, no naveguemos todavía. Yo veo que esto va a hacerle daño al barco, va a hacerle daño a la carga. Él menciona tres cosas que en el transcurso de la historia sufrieron. Una es, él dice, el barco va a sufrir, la carga va a sufrir, y ellos la carga tuvieron que tirarla, el barco tuvieron que desarmarlo allí y tirarlo al mar. Y él dice, también veo que hasta nuestras propias vidas pueden ser afectadas si nosotros navegamos. Algo que nosotros debemos también aprender a discernir, querido hermano, es el rumbo en el que nosotros estamos yendo. Porque muchas veces el camino que estamos tomando ya se ve que está mal, ¿me explico? Pablo no era un navegante experto, pero ya él veía que eso no era una buena decisión navegar. Y muchos de nosotros tomamos decisiones que están un poco turbias. Y cuando tomamos decisiones turbias, pasa esto. Creo que esta experiencia en la que la tormenta ya estaba, el mal clima ya estaba, pero ellos igual quisieron andarle por ese camino de turbulencia. Creo que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando hay caminos que no están bien seguirlos. Yo siempre pongo el ejemplo de los hijos, de los padres en la forma en la que educan a sus hijos. Hay formas en las que se educan a los hijos que eso es una forma muy turbia, muy peligrosa, y nosotros tomamos la decisión. Hay personas que toman la decisión de vivir una vida cristiana muy extraña, muy allí turbulenta. No son fieles con el Señor, no se congregan, pero son cristianos. Y bueno, y oran en sus casas y toman decisiones. Lo que quiero hacerte ver es que a veces tomamos decisiones de caminar por caminos peligrosos. Como el caso de estas personas, tomaron la decisión de navegar. Y se tiene que levantar un hombre llamado Pablo, que ya les había dicho que la decisión que estaban tomando era mala, y les dice, mi gente, yo se los dije. Yo se los dije. Y creo que Dios es tan bueno que a cada uno de nosotros de alguna manera nos ha hecho ver el camino por el que estamos transitando. Nos ha dicho, hey, por ahí no es. Hey, yo veo que eso está mal. A veces con los hijos siempre creo que la primera herramienta que Dios utiliza con los hijos es los padres. Creo que los padres tienen una sabiduría allí de parte de Dios muchas veces, por medio de la cual Dios le habla a los muchachos y le dice, hijo, creo que esto está bien, está mal. ¿Y qué pasa con los hijos o la mayoría? Es que no le prestamos atención, y muchos males que nosotros nos buscamos es por no prestar atención a los consejos. Y Pablo le dice, señores, debían haber seguido mi consejo. Querido hermano y amigo, sigue el consejo de Dios. Sigue el consejo de Dios, porque si no sigues el consejo de Dios, vas a presentarte en medio de una circunstancia muy difícil. Y dice Pablo, si fueran seguido mi consejo, se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Dice la palabra que tenían días, muchos días, que no veían el sol. En alta mar, eso debe ser terrible, la experiencia humana. No hablemos de lo espiritual, hablemos del humano. Debe ser terrible estar en alta mar sin ver el sol, sin ver las estrellas, con una tempestad azotando. Creo que era lógico que estas personas perdieran toda esperanza. Así que el día de hoy quiero darte algunos consejos a la luz de esta historia que nos pueden ayudar a hacer frente a los vientos huracanados que se van a presentar en nuestras vidas. Ya te dije que un viento huracanado puede ser cualquier experiencia, cualquier problema, circunstancia en nuestras vidas que quiera destruirnos, que quiera volcarnos el barco de la familia, que quiera volcarnos el barco de la iglesia, toda cosa que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esos vientos huracanados que quieren desanimarnos, que quieren desmotivarnos, que quieren acabar con nuestras esperanzas. A la luz de esta historia voy a compartir algunos consejos. Y el primero es, deja orientarte y atiende a la corrección.
Deja orientarte y atiende a la corrección. Si prestamos atención a los consejos que muchas veces escuchamos, que llegan a nuestros oídos, vamos a estar preparados muchas veces para hacer frente a estos vientos huracanados. Dice la palabra en Proverbios 10:17, el que atiende a la corrección va camino a la vida. El que rechaza la corrección, está refiriéndose a la corrección, se pierde. Los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. El que atiende a la corrección va camino ¿a qué? A la vida. Y muchas veces el problema no es el viento huracanado, el problema no es la tempestad, el problema no es el mal clima. El problema es que no le prestamos atención a los consejos y a la palabra que llega a nuestras vidas para bendecirnos. El problema no era esa tempestad, Euroclidón, tampoco era Nordeste, el nombre del viento huracanado. Ese no era el problema. El problema fue que ellos tomaron la decisión de ignorar un buen consejo y se fueron y se metieron de cabeza en aquel desastre y en aquella tempestad. Ese fue el problema, y el mejor consejo que tú puedes recibir a la luz de la palabra es prestar atención, deja orientarte. Si Dios habla a tu vida, ten tus sentidos atentos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar una corrección que puede librarnos de muchos males, dijo el apóstol Pablo. Versículo 22 de la historia. Pero ahora los exhorto, sigue hablando Pablo, Pablo le dice, te lo dije. Pero después les dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Diga gloria a Dios a eso. Yo cuando leía esta historia bíblica me llenaba de mucha esperanza, porque siempre pasa que en medio de la circunstancia difícil nosotros a veces sentimos que ya esto se lo llevó quien lo trajo. Y caemos en un estado de tristeza, de que ya no hay solución. Y Pablo los exhorta y les dice, cobren ánimo porque ninguno va a perder la vida. Solo se perderá el barco. El barco es algo material. Dirá el dueño del barco, como el barco no es tuyo. Pero creo que muchas veces nosotros debemos, y es el segundo consejo que quiero darte, en medio de la tempestad, en medio del viento huracanado, es animarte y creer que en Cristo hay esperanza. Gloria a Dios, porque de verdad sí, yo creo que la mejor manera en la que nosotros podemos hacer frente también a una mala experiencia, a un mal momento en nuestras vidas, si es una enfermedad, si es un problema financiero, sea cual sea el problema, creo que una de las mejores maneras de hacerle frente es cobrar ánimo. Porque si usted se deja entregar al mal ánimo, a la depresión, a la tristeza, a que ya no hay solución, yo creo que la palabra de Dios dice en el Salmo 31:24, dice, cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor, todos los que en el Señor esperan. Y si tú esperas en el Señor, no hay razón para estar desanimado, para creer que ya no hay forma de salir de la tempestad, del problema, del conflicto en el que te puedas estar encontrando. Estas personas, dice la palabra, que habían perdido la esperanza. Y Pablo les dice, hey, no, anímense. No perderá nadie la vida, solo se va a perder el barco. Y yo creo que a veces es bueno entender de que incluso, y voy con el tema de salud, incluso cuando una enfermedad atenta contra nuestras vidas, hay que creer que tu vida no se va a perder, porque la palabra dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Es decir, que cuando estás consciente de la esperanza que hay en Cristo Jesús, de la palabra de Dios, tú te animas. Tú dices, oye, no hay motivo para yo estar atribulado, porque pongamos que esta enfermedad acabe con mi vida, en Cristo Jesús hay vida eterna. Entonces, anímate, le dice el apóstol Pablo, le dijo a la gente, hey, cobren ánimo. Les animo, les exhorto, dice, a cobrar ánimo. Yo te exhorto el día de hoy a cobrar ánimo frente a las malas circunstancias, querido hermano. A cobrar ánimo. Y continúa la historia. Anoche él les expresa una experiencia muy especial. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Yo confío en Dios de que el que tiene vida eterna no perecerá jamás. Yo confío en Dios.
Pablo dice, ánimo mi gente, que lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho para nuestras vidas, se va a cumplir. Ánimo que no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Ya eso Dios lo dijo para nuestras vidas. Es necesario creer a lo que Dios ha dicho y cobrar ánimo. Y es lo tercero que quiero el día de hoy motivarte a creer en medio de esta mala circunstancia que puedas estar pasando. Y es creer que va a suceder tal cual como Dios lo ha dicho en su palabra. Tal cual como Dios lo ha dicho en su palabra, así va a suceder. Que la tempestad, que el problema político, claramente estaba el mal clima, no se veía el sol, no se veían las estrellas, era un desorden aquello, varios días en alta mar a la deriva. Eso es lo que está, esa es la experiencia en la que, eso es lo que muchas veces nosotros vemos. Pero lo que Dios ha dicho en su palabra va a suceder tal cual, independientemente de la mala situación en la que puedas estar viviendo. Y eso es necesario creerlo, sucederá tal cual como Dios lo ha dicho en su palabra. ¿Y qué ha dicho Dios en su palabra? Bueno, ha dado muchas promesas a nuestras vidas que si tú las conoces y las crees, santo remedio, porque sucederá tal cual como Dios lo ha dicho. Pablo le dice, versículo 26, sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Encallar es como estrellarse contra una isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaba la tierra. Ya habían pasado 14 días a la deriva, eso debe ser una experiencia muy terrible, muy horrible, ¿verdad? 14 días a la deriva en el mar Adriático, y cuando eso a la medianoche, los que marineros como que presintieron, no sé si tenían un sexto sentido, quizás también la experiencia de tanto tiempo navegando en el mar, dice la palabra que bueno, ellos como que supieron, presintieron que se aproximaba la tierra, que se aproximaba un lugar donde ellos podían encallar. Algo que también es necesario entender en medio de estas malas circunstancias es que no hay garantía de que todo mejorará inmediatamente. ¿Sabes que hubo un presentimiento de parte de ellos de creer que ya se iba a acabar la tempestad, de que iban a poder llegar a un lugar, iban a poder encallar el barco? Pero cuando seguimos leyendo la historia, dice la palabra, echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Algo que hay que entender es que estas personas andaban a la deriva, y muchas veces nosotros en medio de este viento huracanado y comenzamos a creerle al Señor y a confiar en Dios, y a veces no desesperamos porque no vemos la solución inmediata y no podemos menguar nuestra fe cuando vemos que la circunstancia no se soluciona inmediatamente. Usted dirá, Dios me habló a mi vida y a partir de ya voy a comenzar a creerle al Señor. Pero a partir de ya no necesariamente la situación, el viento huracanado se va a desaparecer. Creo que es necesario entender que hay muchas veces procesos o consecuencias de nuestras decisiones las cuales tenemos que enfrentar. Dice la palabra que temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera, a rogar. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados, segunda advertencia de Pablo. La primera fue que no zarparan, que no navegaran, no le prestaron atención. Segunda advertencia, si esos no sé qué, los que querían bajarse en el bote salvavidas, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados, si les prestaron atención, cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Les dijo lo siguiente: hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también lo comieron. Éramos en total 276 personas. Yo cuando leí la historia por primera vez, uno cree que eran 20 personas en el barco. Eran casi 300 personas. Es entendible el caos en el que se encontraba esta gente. 276 personas, eso es un gentío. Y ese barquito aguantando con el peso de ese poco gente y aguantando con la tempestad y el mal tiempo. Y dice la palabra que no habían comido, y en el versículo 38, una vez
Satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar y creo que jugaron su última carta. Comieron y botaron el alimento para también alivianar el peso del barco. En medio de toda esta narrativa, algo que podemos aprender en medio de esta circunstancia difícil es que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos tuvieron que alimentarse físicamente porque tenían 14 días pasando hambre, tuvieron que comer, tuvieron que echar del barco el bote salvavidas, tuvieron que echar del barco el trigo, no sé si era porque pesaba mucho, pero siempre hay cosas en medio de las circunstancias difíciles que tú tienes que hacer. Tienes que hacerlo, porque es absurdo creer que la situación va a mejorar sin tú hacer nada. Bueno, ya Pablo dijo que Dios le reveló que nadie se va a morir. Bueno, más que no aquí, que pase lo que tenga que pasar. Porque si ya Dios dijo que tal, que no nos vamos a morir, no dice la palabra que ellos tuvieron que comer, tuvieron que alimentarse, tuvieron que cobrar fuerza física, tuvieron que ejecutar acciones. Y hay muchas cosas que estoy seguro que tú y yo tenemos que hacer para que podamos salir de esa mala tempestad y de ese mal tiempo y de ese mal clima. Hay cosas que tienes que hacer con tus hijos, con tus esposos, con tu esposa, con la situación económica. Eso es absurdo pensar, que hace rato te decía que Dios estableció en su palabra que no hay un justo desamparado, es decir, que no pasa necesidad, pero es absurdo no trabajar. No, como Dios dijo que no voy a pasar hambre, no trabajo, pues. No, tienes cosas que hacer para que la palabra de Dios pueda cumplirse en tu vida. Hay gente que, hay un versículo muy hermoso que Pablo no, el apóstol Pedro, le dijo al centurión, le dijo que cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí lo han escuchado? Hay gente que cree el versículo, lo cree y lo dice. Mijo, no le predicas la palabra a tu familia, ¿cómo crees tú que va? O sea, tienes que hacer lo que tengas que hacer. Hay gente que dice, no, yo creo que yo creí que mi familia va a ser salva. Mija, predicar la palabra de Dios a tus hijos. Ora por ellos, dales testimonio. O sea, hay cosas que tenemos que hacer. Y ese es el último consejo que quiero darte el día de hoy. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué tienes que hacer? No conozco tu vida, pero tú sí sabes tu circunstancia. Tú sabes la tempestad, el problema en el que te encuentras. Y si hay algo que tienes que hacer, hazlo. Si es orar, si es bueno dedicar tiempo a la familia, sea lo que tengas que hacer. En este caso, aprendemos de estos navegantes de que aunque Dios le prometió a Pablo que nadie iba a morir, Pablo le dijo, hoy vamos a comer, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No es como que, bueno, vamos a quedarnos aquí en el barco porque ya Dios dijo que no iba a pasar nada. Dice la palabra que cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco. Ahora sí veían la luz al final del túnel, acomodar el lugar. Cortaron las anclas, mira todo lo que hicieron ellos para confirmar esto que te acabo de decir. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos el embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara nadando, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden, el centurión te dije que era como el encargado de estos presos, era el encargado de los que estaban en el barco. Dio la orden de que los que pudieran nadar saltaran del barco primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o del resto del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Haz lo que tengas que hacer. Ellos, para poder llegar a tierra, tuvieron que nadar, tuvieron que montarse en un pedazo de tabla, buscaron las herramientas, los métodos necesarios. Y muchas veces nosotros estamos en un estado de pasividad en la cual no hacemos lo que tenemos que hacer. Y esto aplica también para la iglesia. Esto aplica también para la iglesia. Para que una iglesia pueda crecer, para que una iglesia pueda ser bendecida por Dios, tiene que hacer lo que Dios ha establecido que haga. Tenemos que hacer.
Y dice la palabra que todos llegaron sanos y salvos, y allí se cumplió lo que Dios le había prometido a Pablo por medio de un ángel, que nadie iba a perder la vida. Quiero que te pongas de pie. Hay una alabanza, una frase de una alabanza que quiero compartir con ustedes. Dice el escritor, el cantante, el músico, dijo: cuando Cristo está en mi barca, le sonrío a la tormenta. Creo que cuando nosotros tomamos la decisión de poner a Dios en ese barco, de no dejarlo por fuera del barco, sea cual sea la tormenta, el viento huracanado, la circunstancia difícil, no va a menguar tu fe. Vas a estar sonriente, vas a estar feliz, agradecido con Dios, contento por lo que Dios ha hecho en tu vida y por lo que hará. Así que quiero motivarte el día de hoy a creer que Dios tiene el control, y también a que entiendas qué circunstancias en tu vida muchas veces llegan, esta tempestad, producto de nuestra desobediencia al Señor, pero también el día de hoy el Señor nos ha dado herramientas por medio de las cuales nosotros podemos hacer frente. Y la mejor herramienta es poner a Cristo en esa barca. Vamos a orar. Dios, bendito eres. Gracias, Padre, porque eres fiel y bueno. Te quiero pedir, oh Dios, por cada persona que pueda estar pasando una circunstancia difícil el día de hoy, Padre. Tú sabes cuál puede ser. Tú conoces los corazones, Señor.